Vamos a imaginar un campo, imaginar que estos son un padre y una madre que tienen dos hijos. ¿Mm? Estaba esta que también tiene su papá, este tiene su papá. Vamos a imaginar algo sencillo. Obviamente que este es un campo pequeño, porque obviamente esto viene de mucho más allá atrás, ¿sí? Entonces resulta, vamos a hacer un hipotético, que esta abuela, ¿m? Lo engañó al abuelo este en un pasado, ¿no? Se separan los abuelos, porque terrible lo que hizo la abuela, ¿no? Entonces, parece que es este el que está enojado con ella, pero por resonancia mórfica es que ese enojo es como que se transmite al sistema, están todos enojados. Por eso es como que la abuelita esta pasa a ser la excluida, porque es la mal vista. Y nosotros creemos que porque nosotros como alma grupal o como campo morfogenético la excluimos, es que ya está, la abuelita no molesta más, listo, que eso no se vea, la abuelita. Pero es que energéticamente la abuelita sigue perteneciendo al campo, por mucho que nosotros la hayamos excluido. Entonces, como hay una ley que se llama homeostática, de la homeostasis, que tiende a reequilibrar todo, si el campo no vuelve a ver a la abuelita, si los más grandes, por ejemplo, que son los que la rechazaron, no la vi, no la siguen sin ver, la siguen rechazando, va a venir una nieta que sí la va a mirar por esa homeostasis, porque tiene que seguir, ¿sí? Volviendo al equilibrio. Y por eso lo que nosotros vemos como consteladores es eso. No es como una cosa mágica que decimos, ay, que de repente apareció la... No, es que la abuelita ya estaba dentro del campo. A veces sucede que, por ejemplo, vamos a imaginar que la que vino a constelar fue ella, para hacer un hipotético también, que ella, cuando nosotros le damos a elegir su tema, ella elige algo femenino, ¿m? Y nos dice que está ahí, y ella se posiciona acá y lo está mirando. A veces puede ser que ella esté mirando a un excluido, a ese que nadie miró. Con eso nosotros vamos a conectar, ¿por qué? Porque nos vamos a conectar con el sentir, con lo que el cliente nos está narrando, si en la historia comentó esto de la abuelita o no lo comentó, es muy probable que mediante el centro vacío esto empiece a salir a la luz, que ella está mirando a esa abuelita. Esto es un ejemplo, ¿eh? No es que va a ser tal cual así, es un ejemplo. Es para que comprendamos que todo excluido tiene que ser mirado, porque si el campo lo sigue rechazando, es que nunca se va a volver al equilibrio. Para que ese equilibrio vuelva a reinar dentro del sistema, es que todos tienen que ser vistos y reconocidos, porque todo lo que rechazo y niego se hace más fuerte, gana fuerza. Es imposible excluir en realidad. Yo creo que sí, pero es imposible. Sí o sí tenemos que incluir a todos en un punto de nuestro, bueno, aparente experiencia aquí. ¿Qué sucede? Todos esos que son excluidos, ¿no? Son los considerados malos y los que no sé, estamos todos de acuerdo por decir algo así, somos los buenos. Entonces parece que el campo se dividiera los buenos contra los malos. ¿M? Por eso Henninger acuñó estos términos de conciencia buena y conciencia mala. La conciencia buena es la mala, porque es la que excluye. Es la que dice, la buena dice, todos tenemos que ser así. Y el que no es así, fuera.
La conciencia mala es la que justamente ella dice, no, ella no fue vista, yo la voy a mirar en lugar de todos ustedes. Entonces ella quiere incluirla. Y entonces todo esto la miran como conciencia mala. Le dicen, sos mala. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar también muy bien, lo de la conciencia buena y la mala. Porque el cliente a veces viene en conciencia buena, ¿m? Viene con muchas normas, con muchas creencias, con una religión, y nosotros lo tenemos que sacar de todo ese lugar. Imagínense lo difícil a veces que resulta. Por eso es que tenemos que estar sumamente centrados, porque el constelador, cuando constela, se olvida de todo, de que tiene la religión tal, de que la creencia tal, de lo que le decía la abuelita, se olvida de todo. ¿M? Acá no venimos a poner cuando constelamos creencias, dogmas. Nos liberamos de los dogmas, de las creencias y de todo eso. El estado adulto es, no sé, estoy aquí y ahora, no tengo ni idea de nada. Una sola creencia que sostenga, chao, me salí del estado adulto. Por eso es tan importante cultivar ese estado adulto. Bien, entonces se entabla como podríamos decir, como una lucha en los campos. Son como campos de batalla se transforman, los campos morfogenéticos. Porque están los unos luchando contra los otros, defendiéndose de este, del otro. ¿Y qué sucede? Por lo general, nosotros cuando constelamos, bueno, yo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Ustedes tomen todo esto como ejemplo, no es que suceda igual así. Los vemos a todos amuchados. Esas conciencias buenas, arcaicas, siempre aparecen así, amontonadas, amontonaditas todas. Parece que se quieren. No, esto no es amor. El amontonamiento no es amor. Yo siempre digo, la unidad, amontonamiento de cuerpos es olor a pata y a chivo. El amor es separación en el sentido de que yo doy espacio para respirar. Los sistemas que no hay espacio están ahogados. Están todos unidos por un amor ciego. Y como es ciego, el cliente no lo ve. El cliente es como que tuviera una venda cuando viene a constelar, no ve nada. Y nosotros desde esa oscuridad que configuró ahí, esa oscuridad que hay en el campo, nosotros tenemos que sintonizar con el espíritu para que de a poco se haga la luz. Apenitas. A veces va a ser un pequeño rayito que vamos a ver. Pero ya sabemos que nosotros tenemos que llegar a ordenar y a reunir todo eso que está ahora separado. Y separado no significa que están separados así, porque esto también significa que están separados. ¿Mm? Nadie ve a nadie. Están todos atados por un amor ciego, por una conciencia arcaica. Es tan fuerte la influencia de la conciencia buena, que es tan irresistible, miren la palabra que usamos, ese amor ciego, que a veces lleva muchas constelaciones hasta que vemos, muchas. Por eso nosotros como consteladores también nos tenemos que constelar mucho, para poder ver nuestros puntos ciegos y nuestro amor ciego. Ese amor ciego es tan irresistible que nos tiene en un estado de éxtasis. Estamos todos felices, somos la familia Telerín, todos nos amamos. Pero por debajo hay una profunda ira que nadie la quiere ver, nadie. Todo está muy tapadito. Parece muy bonita la obra de teatro, pero en el fondo hay un mar de fondo que nadie lo quiere ver. Porque todos dicen, si pertenezco, soy bueno.
Y ese sentimiento de inocencia es muy fuerte. Todos queremos ser buenos. Y con tal de ser buenos no nos importan las consecuencias. Por eso tenemos tanto miedo de sentirnos malos. Pero a veces hay que sentirse un poquito malo, ¿eh? Para crecer. Porque si no, es que no crecemos. Quedamos cieguitos ahí nomás, atrapaditos nomás en el sistema. Y a veces las personas piensan que constelar es para que todos nos llevemos bien. O sea, para que el amor ciego se haga más grande. Por eso el que constela desde ahí es que no logra nada. Y nosotros vamos a tener muchas constelaciones desde ahí, las vamos a tener que dejar pasar, porque es que no se puede hacer nada. Esto como con el enfermo que viene al médico que ya está terminal y no se puede hacer nada. El médico te va a decir, no se puede hacer nada, señora, vaya a su casa. Bueno, nosotros vamos a tener que aprender a hacer eso. A veces no se puede lograr nada, porque es tan fuerte eso, tan fuerte. Si ustedes pudieran sentirlo, es tan potente. Todos queremos ser buenos, inocentes y seguir perteneciendo. Y que mi familia ahora se arregle todos, todos somos buenitos. Y eso a veces no se logra. No es el fin último de la constelación, sino lograr que cada uno esté en su lugar, donde le corresponde, y que deje de estar donde no le corresponde. Cuando cada uno está en su lugar, ahí sí fluye el amor, porque hay orden. Ahora, cuando estamos todo apiñado como caramelo barato, no vamos a ninguna parte. O cuando nadie está en su lugar. Este orden restablece el equilibrio. Por eso las tres leyes nosotros las tenemos que manejar continuamente. Jerarquía, pertenencia, equilibrio. Si no se cumplen las dos primeras, la tercera no se puede dar. Si no, después se producen todos esos líos. Que la hija es la mamá de la madre y no sé qué sé yo, los hermanos, no sé qué sé yo qué son entre ellos, toda una cosa extraña. Y así es que no va. Bien, otro de los propósitos que tenemos en la psicoterapia es que el cliente se vaya en paz, en paz. Cuando él viene o ella viene, que viene con todo su sistema, viene en caos mental. Y la paz es un estado mental. No solamente está el campo morfogenético este que nosotros lo vemos así, sino que alrededor de cada uno de nosotros hay un campo mental. Es invisible, obviamente. Cada uno hay un campo. Si mi campo mental no está en orden, es que yo voy a estar siempre atenta afuera al desorden este, muy entusiasmada con este desorden. Cuando mi campo mental está en paz, es que entonces todo se ordena solo. No es asunto mío, puedo decir. Tus asuntos son sus asuntos, los asuntos de ellos son de ellos, los asuntos aquí son de ellos. Dejo de meterme en los asuntos de los demás. ¿Y cómo se alcanza la paz mental? Mediante una renuncia. Renuncia. Esa es otra cosa que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo renuncio? Cuando todos son reconocidos por igual. Cuando no veo a ninguno mejor que al otro. Cuando no establezco diferencias. Cuando no veo buenos y malos. Cuando salgo de la conciencia buena. O también llamada por Hellinger conciencia tranquila. Esa conciencia que parece, ¿no? Parece que yo estoy siendo re buenito, pero no. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Todo conflicto dentro del campo es un conflicto de conciencias tranquilas o conciencias buenas, que están enfrentadas entre sí. ¿Mm? Y esto se va a modificar, que nosotros somos lo que vamos a trabajar en esto, por eso
parece que estamos siendo consteladores. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Justamente es dejarnos llevar por ese impulso externo, ese movimiento del espíritu, que es el que nos va a llevar a comprender, comprender. Por eso nosotros tenemos que recordar que los movimientos estamos hablando que son los que primero empezamos a ver en el campo, los primeros que vamos a ir moviendo, tienen que ver con la famosa, como les dije la otra vez, culpa y la inocencia. Todos están peleando para ver quién es el culpable y quién es el inocente. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. No fue mi culpa, fue tu culpa y no sé qué. Y así es la conciencia buena o tranquila, que de tranquila no tiene nada, porque es todo un campo de batalla esto. Así se van moviendo cuando estamos en los movimientos del alma. Culpa e inocencia, culpa e inocencia. ¿Mm? Nosotros, por eso también cultivamos la mirada sistémica, porque nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. El constelador no puede estar en ninguna postura. No puede decir, ay, estos son los buenitos y estos son los malotes. No, de ahí tengo que salir. Yo tengo que entrar en contacto con la unicidad del campo. Todos son iguales. Están todos atrapados por una buena conciencia, están todos en un campo de memorias y están todos ciegos. Eso es lo que nosotros tomamos cuando viene el cliente. Una ceguera total. Nosotros, al observar esa oscuridad formada por la ceguera, somos los que al estar en sintonía con el espíritu podemos llevar al cliente hacia la luz. Se hace la luz en el campo. Por eso nosotros tenemos que estar en ese sí, a todos tal como son, sin hacer ningún juicio. Todo constelador se libera de los juicios. Sale del estado niño, de querer agradar, de ser buenito. Está en el adulto. Es desde el único lugar donde podemos constelar. Y así se llega a la gran paz, donde el campo se calma, donde el campo se ordena. ¿Mm? Porque ya nosotros sabemos que nuestro cliente salió del amor ciego, está en el amor que ve. Por eso le hacemos ver al final la última imagen donde él ve la imagen nueva, la imagen sana. Ahí sabemos que la constelación funcionó. No nos importa lo que va a pasar después. Eso es asunto del espíritu, qué sé yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí me interesa saber en qué estado terminamos, el cliente y yo, en una total paz y dicha, que no sabemos ni por qué, no tenemos ni idea. El que es verdaderamente feliz en este mundo es el que es feliz porque sí. El que es feliz porque si tal cosa, no es feliz. Porque si tal cosa se termina, se te acaba la felicidad. Y ese estado de dicha plena es el que nosotros también cultivamos cuando vamos a constelar. Es una dicha porque sí. No tengo ni idea. Soy feliz porque sí. La gente, que si vos le decís eso, dice que tonta. Porque nosotros todo eso le llamamos tonto. A lo del mundo, que son todas las cosas que dice el mundo, le llamamos que sea inteligente. Tenemos ideas muy extrañas. Pero bueno, así estamos de chiflados. Por eso tenemos que comprender esto. Esto se tiene que hacer carne en nosotros. Se tiene que internalizar, pasar por nuestro cuerpo. Porque va a haber mucha resistencia. Mucha resistencia. Porque hay una parte nuestra
que se llama ego, que va a decir, no, 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 no. Es como un niño que patalea ahí adentro, nuestro, que quiere que las cosas sean así. Y así es como que estamos. ¿Cómo me doy cuenta si yo, como cliente o como terapeuta, ¿no? Estoy en un amor ciego. Tenemos que aprender a detectar el amor ciego. Si yo no aprendo a detectar el amor ciego, ¿no? ¿Cómo voy a poder reconocer lo que está sucediendo ahí? Si soy una persona que se preocupa por los demás, estoy en amor ciego. Vieron que en el mundo ser preocupón está muy bien visto. Ah, yo que soy, yo que me preocupo por todo el mundo, qué buena que soy. Bueno, estoy en un amor ciego. Mi cliente, si viene preocupón, es que está en un amor ciego. Preocuparse es decirle al otro, sos débil, no servís. Si yo no estuviera, vos no serías nadie. Es arrogancia. Pero para el mundo ser preocupón está muy bien visto. Ay, qué preocupón. Ay, se preocupa por mí, cuánto me quiere. Asociamos preocuparse con cuánto me quiere. No, el adulto no se preocupa. El amor que ve no se preocupa. El amor que ve confía en algo más grande. Es humilde. Se arrodilla ante eso más grande. No sabe nada. El que cree que sabe es el preocupón. Ay, pero te dije, ¿eh? Te dije, Pepe, ¿eh? Que tenías que hacer así. Ay, si yo no estuviera, ¿qué sería de ustedes? El que está en ese estado está en amor ciego. Si yo quiero ayudar a los demás, siendo yo pequeña y los otros grandes, estoy en amor ciego. Amor ciego. Si yo soy prepotente, estoy en amor ciego, o sea, arrogante. ¿Se puede escapar de este amor ciego? Sí, si los dejo a los otros con su grandeza y asiento a mi impotencia. Por eso el no sé es muy potente. El otro viene y me dice, "Bla, bla, 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 bla", y yo no sé, no tengo ni idea. Te veo grande, tú puedes, no me necesitas. Así le estoy dando fuerza al otro. Ahora, si yo lo veo como que es un pobre inútil, que si no fuera por mí no podría vivir en este mundo, ¿a dónde vamos a ir? A ningún lado. Y en el mundo las relaciones aquí son así, la mayoría. La mayoría son así, por eso estamos todos en amor ciego. Entonces hay que escapar de ese amor ciego. Ese amor ciego es terrible, es enfermante, es un amor que enferma. En este camino nos deshacemos de muchos conceptos. Tengo que soltar los conceptos, sobre todo mis conceptos de poder, de que soy poderoso o poderosa. Quejarme de mis padres es quejarme de mi destino, es quejarme de Dios y de lo que esta palabra oculta. Por eso también si me quejo, estoy en el amor ciego.